Fides Ecclesiae. Pastor de Hermas, octava parábola, capítulo 1. Y me mostró un gran sauce que hacía sombra a llanuras y montañas, y bajo la sombra del sauce se habían congregado los que son llamados por el nombre del Señor. Y junto al sauce había de pie un ángel del Señor, glorioso y muy alto, que tenía una gran hoz, y estaba cortando ramas del sauce, y dándolas a la gente que se resguardaba debajo del sauce, y les daba varas pequeñas de un codo de longitud. Y después que todos hubieron tomado las varas, el ángel puso a un lado la hoz, y el árbol estaba sano, tal como yo lo había visto al principio. Entonces me maravillé dentro de mí y dije: ¿cómo es posible que el árbol esté sano después que le han cortado tantas ramas? El pastor me dijo: no te asombres que el árbol permanezca sano después que se le han cortado tantas ramas, sino espera hasta que veas todas las cosas y se te mostrará lo que es. El ángel que dio las varas a la gente les mandó que se las devolvieran, y tal como cada uno de ellos las había recibido, así también fue citándolos, y cada uno le devolvió la vara. Pero el ángel del Señor las tomaba y las examinaba. De algunos recibía varas secas y como comidas por larvas. El ángel les ordenaba a los que entregaban varas así que se pusieran a un lado, y otros las entregaban medio marchitas. Estos también eran puestos aparte. Y otros entregaban varas medio secas y con grietas. Estos eran puestos también aparte. Y otros entregaban sus varas verdes y con grietas. Estos también se quedaban aparte. Y otros entregaban sus varas medio secas y medio verdes. Estos también quedaban aparte. Y otros entregaban las varas 2/3 verdes y la otra tercia parte seca. Estos se quedaban aparte. Y otros entregaban varas con 2 panes secas y la tercera verde. Estos también se quedaban aparte. Y otros entregaban sus varas casi todas verdes, pero una pequeña porción seca en el extremo, pero había grietas en ellas. Estos también se quedaban aparte. Y en las de otros había una pequeña parte verde, pero el resto de la vara estaba seca. Estos también estaban aparte. Y otros venían trayendo sus varas verdes, tal como las habían recibido del ángel. Y la mayor parte de la multitud entregaba sus varas en este estado. Y el ángel se regocijaba en gran manera en estos. Estos también estaban aparte. Y otros entregaban sus varas verdes y con retoños. Estos también eran puestos aparte, y ante estos también el ángel se regocijaba grandemente. Y otros entregaban sus varas verdes y con retoños, y los retoños tenían lo que parecía una especie de fruto. Y estos estaban contentos en extremo de que sus varas estuvieran en este estado. Y sobre estos el ángel se gozaba, y el pastor estaba muy contento con ellos. Capítulo 2. Y el ángel del Señor ordenó que trajeran coronas, y trajeron coronas hechas como si fuera de ramas de palmera, y coronaba a los hombres que habían entregado las varas que tenían retoños y algo de fruto, y los enviaba a la torre, y los otros eran también enviados a la torre, a saber, los que habían traído las varas verdes y con retoños, pero los retoños no tenían fruto, y ponían un sello sobre ellos. Y todos los que iban a la torre tenían el mismo vestido, blanco como la nieve. Y los que habían entregado sus varas verdes, tal como las habían recibido, fueron despedidos. Y se les dio un vestido blanco y sellos. Después que el ángel hubo terminado estas cosas, dijo al pastor: me voy, pero a estos los enviarás a sus lugares dentro de los muros, según lo que cada uno merezca. Pero examina las varas cuidadosamente y envíalos. Mas sé muy cuidadoso al examinarlas. Asegúrate que ninguno escape de ti. Le dijo: con todo, si alguno escapa, yo lo probaré en el altar.
Cuando hubo dicho esto, el pastor se marchó. Y después que el ángel hubo partido, el pastor me dijo: tomemos las varas de todos y plantémoslas para ver si alguna de ellas puede vivir. Y yo le dije: Señor, ¿estas cosas secas pueden vivir? Él me contestó y dijo: este árbol es un sauce, y esta clase de árboles se aferra a la vida. Si se plantan las varas y tienen un poco de humedad, muchas de ellas viven. Y después procuremos poner algo de agua sobre ellas. Si alguna de ellas puede vivir, yo me gozaré de ello, pero si no vive, por lo menos no habré sido negligente. Así que el pastor me mandó que los llamara a cada uno según estaban colocados, y ellos vinieron, fila tras fila, y entregaron sus varas al pastor. Y el pastor tomó las varas y las plantó en hileras, y después de haberlas plantado, virtió mucha agua sobre ellas, de modo que no se podían ver las varas por el agua. Y después que hubo regado las varas, me dijo: vayámonos ahora, y dentro de unos pocos días regresemos e inspeccionemos todas las varas, porque el que ha creado a este árbol quiere que vivan todos los que han recibido varas de este árbol. Y yo mismo espero que estas pequeñas varas, después de haber recibido humedad y haber sido regadas, vivan la mayor parte de ellas. Capítulo 3. Y yo le dije: Señor, infórmame de qué es este árbol, porque estoy perplejo por su causa. Porque aunque se le cortaron tantas ramas, el árbol está sano y no parece que se le haya cortado ninguna. Por tanto, estoy perplejo por ello. Escucha, me dijo: este gran árbol que hace sombra sobre llanuras y montañas y toda la tierra es la ley de Dios, que fue dada a todo el mundo. Y esta ley es el Hijo de Dios predicado a todos los extremos de la tierra. Pero el pueblo que está bajo la sombra son los que han oído la predicación y han creído en él. Pero el ángel grande y glorioso es Miguel, que tiene poder sobre esta gente y es su capitán, porque es él el que pone la ley en los corazones de los creyentes. Por tanto, él mismo inspecciona a aquellos a quienes la ha dado, por ver si la han observado. Pero tú ves las varas de cada uno, porque las varas son la ley. Tú ves muchas de estas varas por completo echadas a perder, y notarás a todos los que no han observado la ley, y verás el lugar destino de cada uno en particular. Yo le dije: Señor, ¿por qué envió algunos a la torre y dejó a otros para ti? Él me dijo: todos los que transgredieron la ley que han recibido de él, a estos los ha dejado bajo mi autoridad, para que se arrepientan. Pero a cuantos ya ha satisfecho la ley y la han observado, a estos los tiene bajo su propia autoridad. ¿Quiénes son, pues, Señor?, le dije. ¿Los que han sido coronados y entrado en la torre? Todos los que han luchado con el diablo y le han vencido en la lucha, me dijo. Estos son coronados. Estos son los que han sufrido por la ley, pero los otros, que también entregaron sus varas verdes y con retoños, aunque no con fruto, son los que fueron perseguidos por la ley, pero no sufrieron ni tampoco negaron la ley. Mas los que entregaron verdes, tal como las habían recibido, son hombres sobrios y rectos, que anduvieron del todo en un corazón puro y han guardado los mandamientos del Señor. Pero todos los demás lo sabrás cuando examine estas varas que he plantado y regado. Capítulo 4. Y después de varios días llegamos al lugar, y el pastor se sentó en el lugar del ángel, en que tanto yo estaba de pie a su lado, y él me dijo: cíñete con una ropa de lino crudo y ayúdame. Así que me ceñí con una ropa limpia de lino crudo hecha de material tosco. Y cuando me vio ceñido y dispuesto a servirle, me dijo: llama a los hombres cuyas varas han sido plantadas, según la fila en que cada uno prestó su vara. Y yo salí a la llanura y los llamé a todos, y ellos estaban de pie según sus filas. Y él les dijo: que cada uno arranque su propia vara y me la traiga. Y los primeros que la entregaron fueron los que habían tenido las varas secas y agrietadas, y seguían igual, secas y agrietadas.
Él les ordenó que se quedaran aparte. Luego las entregaron los que tenían secas pero no agrietadas, y algunos entregaron varas verdes, y otros secas como roídas por las larvas. A los que le dieron varas verdes, él les ordenó que se quedaran aparte, pero a los que se las dieron secas y agrietadas, les ordenó que se unieran a los primeros. Entonces las entregaron los que tenían las varas medio secas y con grietas, y muchos de ellos las entregaban verdes y sin grietas, y muchos las entregaban verdes y con retoños y fruto en los retoños, como los que había ido a la torre coronados. Y algunos de ellos las entregaban secas y roídas, y algunos secas y no roídas, y algunos tal como eran medio secas y con grietas. Él les ordenó que se pusieran a un lado, algunos en sus propias filas y otros aparte de ellas. Capítulo 5. Entonces las entregaron los que tenían sus varas verdes, pero con grietas. Esto las entregaron todos verdes y se quedaron en su propia compañía. Y el pastor se regocijó sobre estos, porque estaban todos cambiados y habían eliminado las grietas. Y las entregaron también los que tenían la mitad verde y la otra mitad seca. Las varas de algunos fueron halladas verdes del todo, las de algunos medio secas, las de otros secas y roídas, y las de algunos verdes y con retoños. Estos fueron todos enviados cada uno a su compañía. Luego las entregaron los que tenían 2 partes verdes y la otra seca. Muchos de ellos las entregaban verdes, y muchos medio secas, y otros secas y roídas. Todos estos se quedaron en su propia compañía. Luego las entregaron los que tenían 2 partes secas y tercera parte verde. Muchos de ellos las entregaron medio secas, algunos secas y roídas, y otros medio secas y con grietas, y unos pocos verdes. Todos estos se quedaron en su propia compañía. Luego las entregaron los que habían tenido sus varas verdes, pero con una pequeña porción seca y con grietas. De estos algunos las entregaron verdes, otros verdes y con retoños. Estos también fueron enviados a su propia compañía. Entonces las entregaron los que tenían una pequeña verde y las otras partes secas. Las varas de estos fueron halladas en su mayor parte verdes y con retoños y fruto en los retoños, y otras del todo verdes. Ante estas varas el pastor se regocijó sobremanera porque fueron halladas así, y estos fueron enviados a su propia compañía. Capítulo 6. Cuando el pastor hubo examinado las varas de todos, me dijo: ya te dije que este árbol es tenaz en mantenerse vivo. ¿Ves? Me dijo: ¿cómo muchos se arrepintieron y fueron salvados? Lo veo, Señor, le contesté. Y él me dijo: es para que tú puedas ver la abundante compasión del Señor, cuán grande es y gloriosa, y él ha dado su espíritu a los que eran dignos de arrepentimiento. ¿Por qué pues, Señor?, le pregunté, ¿no se arrepintieron todos? A aquellos cuyo corazón él vio que estaba a punto de volverse puro y de servirle a él de todo corazón, él les dio arrepentimiento. Pero aquellos en los que vio astucia y maldad, que intentaban arrepentirse en hipocresía, a estos no les dio arrepentimiento, para que no profanaran de nuevo su nombre. Y yo le dije: Señor, ahora muéstrame con referencia a los que han entregado sus varas, qué clase de hombres era cada uno de ellos y su morada, para que cuando oigan estos los que han creído y recibido el sello, y lo han roto y no lo han guardado entero, puedan entender lo que están haciendo, y arrepentirse, recibiendo de ti un sello, y puedan glorificar al Señor que tuvo compasión de ellos, y te envió a ti para renovar su espíritu. Escucha, me dijo, aquellos cuyas varas fueron halladas secas y comidas de larva, estos son los renegados y traidores de la iglesia, y han blasfemado al Señor en sus pecados, y todavía más se avergonzaron del nombre del Señor, que fue invocado sobre ellos. Estos pues perecerán del todo para Dios. Pero tú ves también que ninguno de ellos se arrepintió, aunque oyeron las palabras que les dijiste que yo te había mandado. De hombres de esta clase ha partido la vida. Pero los que entregaron varas verdes y sin marchita, estos están también cerca de ellos, porque eran hipócritas y trajeron doctrinas extrañas
y pervirtieron a los siervos de Dios, especialmente a los que no habían pecado, no permitiéndoles que se arrepintieran, sino que persuadiéndoles con sus doctrinas insensatas. Estos pues tienen esperanza de arrepentirse, pero ves que muchos de ellos verdaderamente se han arrepentido desde que tú les hablaste de mis mandamientos. Sí, y otros todavía se arrepentirán, y todos los que no se arrepientan habrán perdido la vida. Pero cuantos de ellos se arrepintieron se volvieron buenos, y su morada fue colocada dentro de los primeros muros. Y algunos de ellos incluso ascendió dentro de la torre. ¿Ves pues?, me dijo, que el arrepentimiento de los pecados trae vida, pero el no arrepentirse trae muerte. Capítulo 7. Pero en cuanto a los que entregaron varas medio secas y con grietas en ellas, oye respecto a los mismos, aquellos cuyas varas estaban medio marchitas del todo, eran los indecisos, porque ni viven ni están muertos. Pero los que las tienen medio secas y con grietas, estos son los indecisos y calumniadores, y nunca están en paz entre sí, sino que siempre causan disensiones. Con todo, incluso esto, dijo él, reciben arrepentimiento. ¿Ves?, me dijo, que algunos de ellos se han arrepentido, y todavía hay, me dijo, esperanza de arrepentimiento entre ellos. Y todos los que de ellos, me dijo, se han arrepentido, tienen su residencia dentro de la torre. Pero todos los que se han arrepentido tardíamente morarán dentro de los muros, y los que no se arrepintieron, sino que continuaron en sus actos, morirán de muerte. Pero los que han entregado sus varas verdes y con grietas, estos fueron hallados fieles y buenos en todo tiempo, pero tienen cierta emulación los unos de los otros para obtener el primer lugar y gloria de alguna clase. Pero todos ellos son necios al mostrar rivalidad el uno del otro por los primeros lugares. Pese a todo, estos también, cuando oyeron mis mandamientos, siendo buenos, se purificaron a sí mismos y se arrepintieron rápidamente. Tienen por tanto su habitación dentro de la torre, pero si algunos vuelven otra vez a la disensión, serán echados fuera de la torre y perderán su vida. La vida es para todos los que guardan los mandamientos del Señor, pero en los mandamientos no hay nada sobre los primeros lugares, ni sobre gloria de alguna clase, sino sobre paciencia y humildad en el hombre. En estos hombres, pues, hay la vida del Señor, pero en los sediciosos y libertinos hay muerte. Capítulo 8. Pero los que entregaron sus varas medio verdes y medio secas, estos son los que están mezclados en negocios y no se unen a los santos. Por lo tanto, la mitad de ellos vive, pero la otra mitad está muerta. Muchos de ellos, cuando oyeron mis mandamientos, se arrepintieron. Todos los que se arrepintieron tienen su morada dentro de la torre, pero algunos de ellos están puestos aparte. Estos pues no tienen arrepentimiento, porque a causa de sus negocios blasfemaron al Señor y le negaron. Así que perdieron su vida por la maldad que cometieron, pero muchos de ellos eran de ánimo indeciso. Estos todavía tienen oportunidad para el arrepentimiento. Si se arrepienten rápidamente, su morada será dentro de la torre, y si tardan en arrepentirse, morarán dentro de los muros. Pero si no se arrepienten, ellos también habrán perdido la vida. Pero los que han entregado varas 2 partes verdes y la tercera seca, estos son los que han negado con negaciones múltiples. Muchos de ellos se han arrepentido pues, y ya han partido hacia el interior de la torre, pero muchos se rebelaron del todo contra Dios. Estos perdieron finalmente la vida, y algunos de ellos eran de ánimo indeciso y causaban disensiones. Para estos, por tanto, hay arrepentimiento si se arrepienten rápidamente y no siguen en sus placeres. Pero si siguen en sus acciones, estos también se procurarán ellos mismos la muerte. Capítulo 9. Pero los que han entregado sus varas 2 tercios secas y 1 tercio verde, estos son los que han sido creyentes, pero se hicieron ricos y tuvieron renombre entre los gentiles.
se revistieron de gran orgullo y se volvieron arrogantes y abandonaron la verdad y no se juntaron con los justos, sino que vivieron del todo a la manera de los gentiles y su camino les pareció más placentero a ellos. Pese a todo, no se apartaron de Dios, sino que continuaron en la fe, aunque no hicieron las obras de la fe. Muchos de ellos, por consiguiente, se arrepintieron y tuvieron su habitación dentro de la torre. Pero otros, al final, viviendo con los gentiles y siendo corrompidos por las opiniones vanas de los gentiles, se apartaron de Dios e hicieron las obras de los gentiles. Estos, pues, son nombrados con los gentiles, pero otros entre ellos eran de ánimo indeciso, no esperando ser salvos por razón de algunos actos que habían cometido, y otros eran indecisos y hacían divisiones entre ellos. Para los que eran indecisos a causa de sus hechos, hay todavía arrepentimiento, mas su arrepentimiento debería ser rápido para que su morada pueda ser dentro de la torre. Pero para los que no se arrepienten, sino que siguen en sus pasiones, la muerte está cerca. Capítulo 10. Mas los que entregaron sus varas verdes, pero con el extremo seco y con grietas, son los que fueron hallados en todo tiempo buenos y fieles, y gloriosos a la vista de Dios, pero pecando en un grado leve, por causa de deseos triviales, y porque tenían algo los unos contra los otros. Pero cuando oyeron mis palabras, la mayor parte se arrepintió rápidamente, y su morada fue asignada dentro de la torre. Pero algunos de ellos eran indecisos, y algunos, siendo indecisos, causaron una mayor disensión. En estos, por lo tanto, hay todavía esperanza de arrepentimiento, porque fueron hallados buenos, y apenas habrá alguno de ellos que muera. Pero los que entregaron sus varas secas, pero con una pequeña porción verde, estos son los que creyeron, pero practicaron las obras de injusticia. Con todo, no se separaron nunca de Dios, sino que llevaron al nombre alegremente, y alegremente recibieron en su casa a los siervos de Dios. Así que, al oír de este arrepentimiento, se arrepintieron sin vacilar, y practicaron toda excelencia y justicia. Y algunos de ellos incluso sufrieron persecución voluntariamente, sabiendo los hechos que hacían. Todos estos, por tanto, tendrán su morada en la torre. Capítulo 11. Y después que hubo completado la interpretación de todas las varas, me dijo: Ve y di a todos los hombres que se arrepientan y vivirán para Dios, porque el Señor en su compasión me envió a dar arrepentimiento a todos, aunque algunos no lo merecen por sus actos. Pero siendo el Señor paciente, quiere que sean llamados por medio de su Hijo, para que sean salvos. Y le dije: Señor, espero que todos los que oigan estas palabras se arrepientan, porque estoy persuadido de que cada uno, cuando conozca plenamente sus propios actos y tema a Dios, se arrepentirá. Y me respondió diciéndome: Todos cuantos, dijo él, se arrepientan de todo corazón, se limpien de todas las malas acciones antes mencionadas y no añadan ningún pecado más a los anteriores, recibirán curación del Señor para sus pecados anteriores, a menos que sean de ánimo indeciso con respecto a estos mandamientos, y vivirán para Dios. Pero cuantos añadan a sus pecados, me dijo, y anden en las concupiscencias de este mundo, se condenarán a sí mismos a muerte. Pero tú anda en mis mandamientos y vive para Dios. Sí, y cuantos anden en ellos y obren rectamente, vivirán para Dios. Habiéndome mostrado todas estas cosas y habiéndomelas dicho, me dijo: Mira, te declararé el resto dentro de unos días. Fides Ecclesiae.